Ilbruck es el inventor de este tipo de productos. Normalmente en el mercado, o ya actualmente en el mercado, se les conozco a este tipo de productos bajo otro tipo de etiquetas, como cintas autoexpansivas o cintas de descompresión. A nosotros nos gusta llamarlas como inventores del sistema, cintas impregnadas, básicamente porque en el proceso de fabricación, como podéis ver, lo que hacemos es compramos a un proveedor lo que son los rollos de espuma. Estamos hablando de espuma de poliuretano, de celda abierta. Y estos rollos de espuma, bajo un proceso laminar, lo pasamos por unos baños, donde son en estos baños donde se les impregnan de estas resinas acrílicas que les permiten tener una cierta de prestaciones. De ahí que nosotros nos guste llamarlas espumas impregnadas, básicamente haciendo referencia explícita a parte del proceso de fabricación. Luego, estas espumas impregnadas pasan a través de unos hornos en los cuales se les aplica una temperatura determinada para favorecer el curado de estas resinas. Y finalmente, la parte del proceso de fabricación se cortan en las distintas dimensiones de ancho que se conocen en el mercado y que lógicamente dan solución a los distintos sistemas de carpintería que nos encontramos, ¿vale? Un tema importante que me dejaba, la parte de compresión se hace también en la parte posterior y para algún tipo de espumas determinadas, como son las multifuncionales, se marca una de las caras para identificar cuál es su posición de colocación en la obra. Vamos a ver un vídeo de... Vale, vamos a ver un vídeo, lo que pasa es que lo voy a alargar, lo voy a estirar justo en el punto que considero que es importante para que veáis un poquito lo que os he dicho en la parte en la que estriba el proceso de fabricación de las espumas impregnadas Ilbruck. Como podéis ver, siempre partimos de unas bobinas de espuma de poliuretano, de celda abierta, las cuales, por un proceso laminar, pues se le van dotando de todo este tipo de resinas acrílicas, como habéis visto en el proceso de fabricación. Lógicamente, os podéis imaginar también que el layout de las fábricas está precisamente la que fabrica este tipo de producto, está en Bodenburg, en Alemania. Es una fábrica que tiene un layout totalmente alargado, ¿vale? Es una tecnología también muy limpia para todo lo que son los procesos de fabricación. Y como os comentaba, aquí podéis ver también en la parte final, donde ya se han cortado en función de las distintas dimensiones del rollo adecuados a las carpinterías, procede pues, a toda la parte del envasado y el empalado. Es decir, aquí el secreto de este producto, como podéis ver, exteriormente es muy sencillo, pues el secreto está pues como en la Coca-Cola, está en la fórmula de las resinas con las que se impregnan las espumas y que les permiten tener todas las características que más adelante vamos a ver. ¿Vale? Evidentemente vamos a centrarnos en el estudio, en hablar de una de nuestras espumas impregnadas, la más conocida o la que más salida tiene en el mercado español y Portugal, precisamente por el tipo de requerimientos técnicos que se solicitan sobre todo en la colocación de obras aquí en España, pero obviamente disponemos de un abanico, de un portfolio de espumas multifuncionales mucho más amplia de lo que nuestro catálogo refleja. Básicamente porque los requerimientos y las exigencias en los sellados y en la hermeticidad de las ventanas cambia radicalmente dependiendo del mercado. No os voy a aburrir porque como posteriormente voy a pasar la grabación de la presentación, pues lógicamente la cantidad de beneficios que aportan las espumas impregnadas pues son evidentemente de consideración. Es un producto muy fácil, muy limpio, no tiene ningún tipo de reacción química en la obra, sino que todos los procesos químicos se realizan en la factoría, con lo cual cuando tú estás en la obra pues es un producto muy limpio, no hace olor, lo que significa que no emite componentes orgánicos volátiles, y eso es muy importante sobre todo pues para ahora que está muy en boga y cada vez el nivel de exigencia va más en los certificados LEED y BREEAM.
tiene un 0% de estos componentes volátiles, los CO. Es un producto que se puede instalar independientemente de cuál sea la condición climática, como no polimeriza ni con el aire, ni con la humedad, ni con cualquier otro catalizador, sino que simplemente actúa mediante la absorción de humedad y de temperatura, pues lógicamente el único cambio que vamos a poder valorar para este tipo de productos es que descomprima más o menos rápido, que luego veremos cómo trabaja, pues en función de esos únicos dos parámetros. Pero me refiero que le da bastante igual si llueve, si no llueve, si hace calor, si hace frío o si entra en contacto con algún tipo de soporte desde el punto de vista reactivo. Otra de los beneficios que también tiene este producto, sobre todo, es el nivel de acabados. Trabajar actualmente con cualquier tipo de sellados, bien sean polímeros o bien sean siliconas, exige de una alta expertise en las manos del aplicador. Este tipo de productos, como también vamos a poder ver en alguno de los ejemplos, nos da un acabado limpio, pulido, homogéneo y muy rectilíneo, con lo cual desde el ámbito ya estético y arquitectónico realmente mejora en mucho, sobre todo las entregas de marcos con obra o de marcos con bastidores. ¿Vale? Es un producto verde. Cuando hablamos de tecnología de espuma verde, estamos hablando pues, de lo que os comentaba. 0% de componentes orgánicos volátiles. En esas resinas acrílicas no se incorporan ni siliconas ni isocianatos. Genera muchísimo menos residuo que el que puedan generar los cartuchos de selladores. Y evidentemente pues dispone de todo este abanico de certificados que lo que hacen es acreditar pues, precisamente esta tecnología verde, ecológica y sostenible. ¿Dónde reside el éxito, más allá de lo que hemos visto anteriormente, de este tipo de producto? Pues como bien define su nombre, el hecho de que sean espumas impregnadas multifuncionales, lo que simplemente nos dan respuesta es que un único producto es capaz de garantizarnos las tres barreras que cualquier elemento colocado en la envolvente de un edificio deben definir pues, bajo tanto el código técnico como la norma de instalación y colocación de ventanas. Y eso es, desde el exterior, garantizar una barrera a la lluvia y al viento. Desde la parte intermedia del producto nos debe garantizar la continuidad de la envolvente térmica y acústica, y por la parte interior este tipo de productos nos facilitan y nos garantizan una correcta gestión del vapor de agua o de la difusión del vapor de agua, que es el máximo responsable de generar condensación. Multifuncional significa e implica que este producto por sí solo da respuesta a estas tres barreras. Desde el punto de vista reglamentario, desde el punto de vista normativo, ya en la actualización que finalmente tenemos del código técnico, como en sus documentos de ahorro de salubridad y ahorro energético, como en la norma de instalación y colocación de ventanas, la 85219, se hace explícita mención a este tipo de productos, tanto en la definición como y sobre todo en qué rango de valores deben de trabajar este tipo de productos, es decir, qué tipo de solicitación técnica vamos a tener que encomendar a este tipo de productos para valorar y validar que realmente responden a nuestra solicitud de requerimientos. Desde el punto de vista de eficiencia energética, desde este punto de vista, pues lógicamente el hecho de tener un producto de tan altas prestaciones, ¿vale? Más allá de todo este listado de beneficios que nos aporta, sobre todo a mí me gusta señalar el último, que es el de hermeticidad. Hermeticidad lo leeríamos desde un punto de vista de un concepto técnico. Si lo tradujéramos a un concepto más conocido de andar por casa, estaríamos hablando de confort. Y confort significa que todos nosotros, como usuarios finales que disfrutamos de nuestras viviendas, lo que queremos es poder mantener unos niveles determinados de temperatura, unos niveles determinados de aireación, unos niveles determinados de intercambio de flujo energético que nos permitan vivir agradablemente, tanto en condiciones de verano como de invierno. Este tipo de productos facilitan muchísimo que junto y sumados al resto de los elementos podamos tener estos niveles de confort elevado. Y evidentemente, confort también es tener un ahorro energético que impacte directamente sobre el coste de la energía que todos nosotros debemos de hacer frente
tanto desde el punto de vista de calefacción como de refrigeración de la vivienda. Como resumen, teniendo en cuenta, y el código técnico en su última actualización que incorpora conceptos de envolvente, si para cualquier elemento que se encuentre en la envolvente de este edificio vamos a solicitar que este sea el comportamiento de cualquier material constructivo, también en el elemento concreto de la ventana vamos a exigir que aquellos productos que se utilizan para asegurar una correcta conexión entre la ventana y la obra también dispongan de todo este tipo de prestaciones. De las tres barreras de protección, normalmente estamos acostumbrados o conocemos, en función de cuál sea nuestra posición en el mercado de la construcción, conocemos distintas opciones, siliconas, polímeros, selladores, espumas de poliuretano, que dan de alguna manera respuesta a parte de este tipo de barreras de protección. Aquí simplemente os muestro el detalle de qué ocurre, ¿vale? Evidentemente de forma, si me permitéis, más exagerada, que es la forma de verlo mejor, qué ocurre si esa tercera barrera de la que hacíamos mención, que era la barrera interior, que nos permitía gestionar correctamente la difusión del vapor de agua, no atendemos a ella. Pues que, lógicamente, cualquier masa de aire caliente que entre en contacto con una masa de aire fría por diferencia de temperaturas, si se hace además este contacto a nivel de forma inmediata, nos va a provocar condensación, o sea, agua. Y esto es, de alguna manera, los resultados. Por eso es tan importante siempre que cuando nos planteamos cómo dar solución a la conexión entre una ventana y el hueco de la obra, siempre entendamos esa conexión como un sistema y no como elementos que funcionan independientemente, para evitar que cualquiera de uno de ellos, en caso de que no sea suficientemente efectivo o simplemente no esté presente, nos pueda provocar una anomalía o una reducción de las prestaciones de la ventana. ¿Qué debemos considerar las espumas impregnadas Silvium multifuncionales como parte de esta solución? Porque en estos 5 requisitos, de los que, reitero, es importante poder dar una respuesta afirmativa de que aquellos productos o aquel producto o productos que vamos a utilizar para el sellado den cumplimiento de estas prestaciones, lo cumplan. La gran ventaja es que las espumas impregnadas multifuncionales de Hilbrook dan respuesta en un único producto a estos 5 requisitos, que, como podéis ver por el tema de los colores, estamos reiterando estas 3 barreras de protección: exterior, intermedia y de vapor de agua. Al final, lo que vamos a querer garantizar es precisamente que el elemento intermedio, el elemento de conexión, nos gestione adecuadamente este intercambio de energías interior-exterior desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista acústico y desde el punto de vista, lógicamente, de aire. Además de las ventajas que ya hemos comentado, también es importante destacar de que es un producto que algunas veces nos preguntan qué ocurre si el adhesivo no acaba de pegar bien sobre el soporte, si eso va a tener a medio o largo plazo algún tipo de problema. No, él sí lleva la cinta una parte adhesiva por una de sus caras para asegurar el trabajo inicial, pero cuando se descomprimen las cintas multifuncionales, estas siempre se adhieren por descompresión, no por adherencia. Otro de los temas muy importantes y que también seguramente siempre acaban siendo motivo de discusión o de intercambio de información es que es un producto que, una vez colocado, la obra queda totalmente finalizada. Si por temas estéticos tuviéramos que poder asimilar colores, porque los acabados de este tipo de productos se presentan en negro y en gris, son productos que permiten ser pintados con pinturas acrílicas, ya que ellos por sí mismos son 100% resistentes a la radiación solar. E insisto, una de las mejores ventajas competitivas, una vez que el producto ya está colocado, es sobre todo la posibilidad de absorber todas las irregularidades que nos encontramos en la obra, que muchas veces, si ese tipo de sellados los debemos de hacer a mano, es decir, con la expertise del aplicador, en algunos casos siempre nos encontramos encuentros complejos para solventar con siliconas o con selladores. Ventajas tanto también desde el punto de vista del distribuidor como del aplicador. Tiene un tiempo de almacenamiento de 2 años, es decir,
Los productos químicos son productos perecederos. Siempre a todos nos dan las prisas de que tiene que ser un producto que tenga una alta rotación, lógicamente, para evitar la caducidad. Este tipo de productos, además, es un producto que podemos hacer una inversión con él a medio plazo, ya que nos permite tener este periodo de almacenamiento sin ningún tipo de problemas. Y la gran característica que hemos hecho referencia por el tema de la contaminación es este valor SD diferenciado, ¿vale? Que permite tener un diferente tamaño de poro interior-exterior para conducir y gestionar correctamente este vapor de agua para eliminarlo sin generar la condensación. Desde el punto de vista estrictamente aplicativo, a la izquierda tendríamos un sistema convencional de aplicación de 3 barreras. Por la parte exterior podríamos tener un sellador, un poliuretano, un poliuretano, un polímero o una silicona. En la parte intermedia podríamos estar utilizando espumas de poliuretano y por la cara interior como mínimo deberíamos estar utilizando un sellador acrílico. Y a la derecha tenemos un diferencial de una aplicación realizada con una espuma impregnada del Brook multifuncional. Más allá de los tiempos, que tienen sobre todo que ver mucho con la expertise de quién coloca el producto, lo que sí es relevante es que en la gráfica de la izquierda nos encontramos que para realizar un correcto sellado hemos de aplicar 3 sellados. En la gráfica, en el cronómetro de la derecha, simplemente con una única aplicación de producto, es decir, con una tercera parte de inversión en tiempo, ¿vale? Tenemos una solución 100% efectiva. Más allá de otro tipo de consideraciones, de tiempos de curado, de cortes y recortes de espumas de poliuretano, etc., etc., lo que implica muchas veces son tiempos muchísimo más largos para poder dejar finalmente y correctamente sellada una conexión de ventana. La parte de alguna más importante es la carta de certificación y de presentación de las propiedades prestacionales del producto. Como podéis ver, y simplemente hago una incisión en aquellos puntos más relevantes, que son básicamente los que están más alineados con los niveles prestacionales que se exige a la ventana. Desde el punto de vista de estanqueidad al agua y al aire, estamos hablando de un clase 1, una resistencia de 600 pascales al agua y al aire, que le convierte desde el punto de vista de clasificación a los selladores un BG1, no requiere de ningún sellado adjunto para garantizar un cierre perfecto al agua y al aire. Desde el punto de vista de la conductividad térmica, como podéis ver, evidentemente es un valor que varía en función del ancho del rollo. Para el rollo mínimo para una carpintería de 60, estamos hablando de un valor de transitancia térmica de 0,6, es decir, no será por la espuma impregnada multifuncional que vayamos a reducir los valores prestacionales de la ventana. Y luego otro valor que yo considero que es muy importante, que es el valor de atenuación acústica. Para ese mismo ancho de 60, podréis observar que estamos hablando de valores de atenuación acústica de 52 decibelios. El código técnico define en uno de sus documentos que cualquier material acústico con valores de atenuación acústica superiores a los 40 decibelios es un excelente aislante. Como podéis ver, estas espumas impregnadas multifuncionales lo son a la par. La parte más importante, si el producto es bueno, sobre todo también hemos de saber aplicarlo, es decir, no es un producto de altas prestaciones, pero lógicamente implica que tiene que ser colocado adecuadamente. En primer lugar, deberemos de poder definir bajo un cuadro parecido a este tipo con qué serie queremos trabajar de carpintería, bien sea PVC, aluminio, madera, series mixtas. Es independiente el material de la carpintería y veréis que para cada uno de los anchos del perfil se define un ancho determinado del rollo. Es decir, por ejemplo, para una carpintería de 60 estaríamos hablando de un rollo de 58. Siempre las dimensiones del rollo son algo más estrechas que la medida total de la carpintería, del ancho total de la carpintería, por 2 razones. Una, para asegurar que nunca vamos a tener un efecto que llamamos nosotros de nariz, que la espuma, una vez que hinche, tenga tendencia a hacer una pequeña barriga hacia el exterior, porque estéticamente no quedaría bien. Y la segunda, porque dejar retranqueada la espuma impregnada nos permite, en casos determinados, poder hacer el apoyo
para algún tipo de sellado de protección, para aumentar las prestaciones o la protección desde el punto de vista de la hermeticidad. La parte más importante, además de definir el ancho adecuado, sobre todo es el rango de hueco que vamos a cubrir. Podéis ver también que el fabricante definimos distintos huecos a cubrir en función del criterio en el que trabaje el instalador de ventanas. La norma de instalación de ventanas, la 85219, recomienda que el espacio entre el marco y el premarco o el hueco debe oscilar entre un valor entre 5 y 15 milímetros. Veréis que para cada una de las dimensiones en las que el instalador de ventanas esté acostumbrado a trabajar, encontrará aquella espuma que le cubre el rango adecuado para poder sellarla con eficacia. Pues una vez que ya hemos elegido nuestro rollo para hacer un sellado adecuado de nuestra ventana, os explico brevemente cómo funcionan los rollos impregnados de descompresión. Arriba, en la parte superior izquierda, veréis que la referencia, el rollo que hemos elegido, es un rollo de 66-715. Significa que hemos definido este ancho para una serie de 70 y que el hueco que vamos a cubrir, es decir, el espacio que hay entre el marco y el premarco o en la obra, es un espacio que el instalador ha dejado en, pues, por ejemplo, aproximadamente de los 10 milímetros. Cuando nosotros tenemos el rollo precomprimido en la mano, los rollos precomprimidos sobre todo siempre vienen en una medida inferior al hueco mínimo que hemos de cubrir para evitar evidentemente que la ventana pueda tropezar, la ventana más la espuma impregnada adherida pueda tropezar con esta medida mínima. Con lo cual para este rango de 7 a 15 el rollo viene precomprimido a 5 milímetros. Este es el área de aplicación donde la espuma se va a ir descomprimiendo en función de temperatura y de humedad y nos va a ir sellando completamente este espacio. Aquí es donde tenemos el 100% de las prestaciones. Pero lógicamente, para poder comprimir esta espuma, la celda de esta espuma a este tamaño para tener estas prestaciones junto con las resinas acrílicas que las impregnamos, necesitamos tener un sobredimensional de espuma que una vez comprimida nos permita obtenerlas. Lo importante es que si para esta medida que vamos a cubrir de hueco de 7 a 15 nos pasamos, es decir, tenemos un punto de ese hueco que es mayor a 15 milímetros, hemos de saber que para ese milímetro de más, de ese primer milímetro de más, es decir, si quisiéramos cubrir un hueco de 16 con un máximo de 15, en ese milímetro de diferencia ya estaríamos perdiendo alrededor del 30% de las prestaciones. Con lo cual, importante, seguir literalmente el cuadro de recomendaciones de anchos y huecos a cubrir. Esto es uno de los puntos importantes si queremos asegurarnos que las espumas impregnadas multifuncionales funcionen correctamente. Vamos a ver ahora un vídeo, ¿vale?, acelerado de cómo funciona la descompresión de este tipo de espumas. Veréis que es un test acelerado, ¿vale?, porque dura un tiempo determinado, pero básicamente en él, voy a adelantarlo, veréis que una vez colocada la espuma impregnada multifuncional, esta, por efectos de temperatura, se va descomprimiendo hasta encontrar la cara opuesta. Precisamente, por ejemplo, en este tipo de encuentros con piedra natural, que realmente para hacer un sellado adecuado con polimo-silicona es realmente difícil, hay que tener mucha experiencia. Este tipo de productos, como podéis ver, se adecuan perfectamente favoreciendo un correcto y hermético sellado. Es una de las características y de las ventajas competitivas de este tipo de productos. En conclusión, ¿cómo podemos asegurar un correcto sellado para este tipo de productos? Lógicamente, tenemos nuestro marco, sea cual sea el material que utilicemos, PVC, aluminio, madera. Siempre hay que limpiar los soportes, importante. Segunda parte es colocar el rollo en el que ya hemos decidido cuál es el ancho, cuál va a ser el rango de descompresión sobre el que vamos a trabajar. Y aquí simplemente hago mención explícita, que yo creo que lo podéis ver todos,
que este rollo por esta cara interior tiene una cara blanca. Esta cara blanca lo que nos está indicando es que el rollo debe colocarse en esta situación para dar respuesta a lo que os había comentado anteriormente, al distinto nivel de poro para gestionar la permeabilidad y la gestión de la difusión del vapor de agua. Es decir, esta cara está mucho más cerrada al vapor de agua que la cara exterior, que es de color negro. Con lo cual, lo que al final conseguiremos es progresivamente ir evacuando el vapor de agua caliente, irlo enfriando a través de estos 60, 70, 80 milímetros de ancho del perfil y evitar que se condense. Y el otro punto importante es la conexión de las esquinas. Ahí es donde vamos a poder garantizar la hermeticidad del 100% del sistema. Tanto el marco como el premarco, la obra, están conformados por un ángulo de 90 grados, con lo cual este sistema que os estoy mostrando nos va a asegurar que en las esquinas vamos a poder replicar también un ángulo de 90 grados y asegurarnos así de un completo sellado. ¿Vale? Eso nos evitará infiltraciones y cualquier tipo de riesgo de pérdida de prestaciones. Una vez colocada en todo su perímetro la espuma impregnada, como la tenemos precomprimida a una medida inferior del ancho nominal de luz del hueco, la vamos a poder instalar y también, tal como os decía, vamos a tener que esperar entre 30 a 40 minutos o 2 horas, dependiendo de la temperatura y de la humedad. Es decir, el rango de aplicación es de 5 a 25 grados. En 5 horas, cuando hace mucho frío, va a tardar la espuma preferiblemente pues, entre 2 o 3 horas en acabar de coger toda su descompresión total. Si hace calor, estamos en esos rangos de temperatura de 25 grados, la espuma va a tardar aproximadamente entre 30 a 40 minutos en descomprimirse en la medida total del hueco, tiempo suficiente para poder hacer una correcta instalación de la ventana. Una vez colocada, lo único que nos quedará es colocar los calzos, fijarla mecánicamente, ¿vale? Y aquí también os indico un detalle muy importante: el tipo de fijación que genera el tornillo evita la formación de puentes térmicos, a diferencia de las espumas de poliuretano que una vez que secan, por efectos de la viruta que genera el tornillo cuando los fijamos, nos abocardan. En este caso podéis ver que la unión de la espuma impregnada con el tornillo permite evitar cualquier tipo de puente térmico en cada una de las fijaciones. Y por último, lo que os comentaba, en situaciones en las que tengamos muy bajas temperaturas y que hagamos que el tiempo de descompresión de la espuma se alarga, se alarga, se alarga, este producto permite añadirle calor mediante una pistola decapante o incluso un secador y para aumentar la velocidad de descompresión. Detalles de encuentro de un marco con una obra de piedra natural. Pues evidentemente estos serían los casos más exagerados. Si este tipo de encuentros los tuviéramos que hacer con cualquier otro tipo de producto, sería muy, muy, muy difícil poder garantizar el correcto sellado y en consecuencia la hermeticidad.